La historia del profeta Jeremías es impresionante. Bien podríamos decir que él en sí mismo es una profecía viviente. Jeremías tenía grandes expectativas respecto de su ministerio. Pensó que por el valor de su mensaje y sobre todo por quién se lo encomendaba, Dios mismo, sería una misión tranquila y exitosa. Pero no fue así. No fue así. Experimentó mucho sufrimiento. Sufrió a causa de su misión. ¿Por qué? Por obediente. Por decir la verdad pura. Mientras los falsos profetas anunciaban paz, él anunciaba la paga del pecado del pueblo, destrucción, violencia, muerte. ¿A quién le gusta que le enrostren sus pecados? ¿Quién quiere que sus males sean evidenciados? Mientras los falsos profetas suavizaban o derechamente avalaban el mal obrar de los gobernantes de su tiempo. Es decir, mientras los falsos profetas eran intermediarios de la injusticia, Jeremías los denunció, los interpeló. Eso es lo que se espera de un profeta. Pues claro, a quienes ostentan el poder y sientan hegemonía, ciertas verdades les incomodan, les molestan, les airan. El mensaje del profeta es radical, va a la raíz de los problemas, ataca el engaño, la inconsciencia de pecado y la comodidad con el mal, que incluso reinaban entre los fieles de la religión de su época. Pero el ataque es inaceptable. Por eso sus enemigos traman su caída, maquinan su ruina, hablan mal de él a sus espaldas, lo injurian y calumnian, cuestionan su llamado, necesitan socavarlo, necesitan socavar el ministerio de Jeremías porque es muy peligroso para sus intereses, para sus afanes. La persecución, los golpes son tan fuertes que Jeremías se resiente. Su fe, muy firme y segura, se ve debilitada. Vemos su angustia, vemos su dolor aquí en el texto que acabamos de leer. Y a raíz de sus sufrimientos, de estos padecimientos, le reclama a Dios. Llega a maldecir el día de su nacimiento, incluso al mensajero que le trajo la noticia a su padre. Y desea abandonar su ministerio. Pero Jeremías no se quedó ahí, no se quedó en la queja, no se quedó en el dolor. Confió. Quizás su fe era pequeña, como un grano de mostaza, pero había fe. ¿Fe en qué? ¿Cualquier fe? Fe en las promesas de Dios para su vida, para su ministerio, y esta fe nunca se apagó. Al contrario, en el sufrimiento brilló aún más. Y aún cuando parecía apagarse. Y luego fue mucho más fortalecida y la obediencia prevaleció. Bien podríamos decir que Jeremías fue un profeta que vivió bajo la cruz, siglos antes que Jesús. Lo que no es raro, pues la cruz erguida, mostrándose y dando sombra al creyente, existe desde la misma creación. Y siempre todo nos apunta a ella. Dios quiere que miremos hacia ella, hacia la única fuente de salvación,
y de redención. Cuando Jeremías vislumbró la cruz, entendió realmente la naturaleza del llamado de Dios. Un llamado para una misión divina, es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, más allá de sus deseos y de sus sueños. Se dio cuenta que perseguir la gloria para sí mismo, por sí mismo, era infructuoso e inútil. Se dio cuenta que la cruz son los brazos extendidos de Dios para cobijarle. Cuando entendió esto, solo ahí pudo dar la gloria a Dios y alabarle. Cantó himnos, le alabó. Y solo ahí pudo comenzar a vivir en carne propia esta nueva realidad en su ministerio. A nosotros también nos pasa como al profeta. Tenemos expectativas de Dios en nuestro ministerio, en nuestra vida de fe, y no se cumplen. ¿Cómo reaccionamos? Creo que está muy bien esperar mucho de Dios, tener altas expectativas de quien más, me pregunto yo, uno va a tener expectativas tan altas. ¿O de quién podría tener expectativas más altas? Está bien. Sin embargo, el problema es lo que esperamos, el contenido de esas expectativas. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? ¿Éxito? ¿Riquezas? ¿Reconocimiento público? ¿Prosperidad material? ¿Paz mental? ¿Qué es lo primero o lo más importante que anhelas de Él? ¿Qué es lo primero o más importante que anhelas de Él? ¿Es lo que Dios significa para ti? Cuidado con hacer de Dios un ídolo. Cuidado. Lo primero y más importante que debemos esperar de Dios es su salvación, su cruz. Sin ella no hay nada más. Y esto es lo mismo que decir, lo primero que debo esperar de Dios es que mi corazón sea transformado, que sea salvado de todo pecado y de todo mal, que sea liberado de la muerte, pues solo cuando eso ocurre, mi corazón pasa de piedra a carne y el aliento de vida de Dios lo hace vivir la vida nueva que quiere para ti. Y esto solo ocurre en la cruz. Hermanos y hermanas, podemos enojarnos con Dios como Jeremías. Podemos reclamarle. Podemos dudar, podemos flaquear. Dios no se enoja contigo por eso y menos te deja de amar. De hecho, lo permite. ¿Para qué? Para traerte nuevamente al centro de todo, a Cristo. Por eso, si crees que estás muy bien en tu vida, si te aplauden mucho y eso te enorgullece y desde ahí construyes tu ser, aunque te parezca bien y te alegre, no te confíes en ello. No pongas tu esperanza en esa gloria. Más bien revisa tu fe, revisa si tu confesión de fe está del lado de Jeremías o de los que anuncian la verdad a medias. A esos mensajeros de paz, cuando lo que correspondía era la paga del mal, les palmoteaban la espalda y a Jeremías lo perseguían. Revisa tu fe y busca aún más al Señor. Pues la fe también puede ser pura apariencia. Por más que se confiese la cruz, se puede estar viviendo de gloria. ¿Cuándo? Cuando tu fin es el éxito, la prosperidad financiera, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando el fin de la iglesia es simplemente el crecimiento numérico, la asistencia a los cultos, el aumento en los aportes de sus miembros, las ofrendas, etc. O sea, es decir, todo lo que tiene que ver con el orgullo. Las mismas tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. En el fondo, todo lo que prueba la fuerza humana y le da fe, seguridad y control en sí mismo y no en Dios. ¿Te das cuenta que todo eso es pura gloria humana y que toda esa gloria humana se opone a la cruz? Jeremías quería hablar de paz, quería hablar de sus seguridades, quería hablar incluso de la experiencia que él vivía con Dios y de la bondad que él le había dado. Pero el mensaje que Dios le mandó a anunciar era diferente. Violencia, destrucción. En el fondo, la consecuencia del pecado, de vivir lejos de Dios, de prescindir de Él. Como Jeremías, el creyente actual, nosotros, perdemos de vista el camino de la cruz y necesitamos que nuestra vista sea reenfocada en ella. Porque nuestra tendencia natural, nuestro sentido común es la gloria humana, que cree que puede dominar a Dios incluso y reclamarle su bien como si fuera un derecho, a través de su bondad, a través de su propio bien. Pero no, el bien para ti y para mí está únicamente en la promesa de Dios. La buena noticia, la mejor noticia de todo es que esta promesa está presente delante de ti. Cristo mismo, Él es tu protector, tu seguridad, tu vida y tu gozo. Jeremías recayó. Jeremías se recayó. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero recordó esta promesa y pudo seguir adelante. Su fe, aún débil en momentos, alumbró y fue puesta en ejercicio hasta cambiar los reclamos por cánticos, los ataques por fuerza, el lamento por gozo. Y luego de eso solamente no pudo más que agradecer, que cantar y que alabar a su Señor. No tuvo una historia feliz. Jeremías no conoció los buenos días, pero cuando experimentó la verdadera vida en el Señor, se regocijó en sus tormentos, porque comprendió que era la voluntad de Dios, un tramo de su camino hacia Él. Vivir en la fe no significa que todo lo desagradable va a ser barrido. La fe no es una escoba, ¿no? La fe es luz, incluso en medio de la porquería. ¿Acaso el mundo no está lleno de porquería? Y esto es vivir la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Nueva vida que se resume en Él en una sola palabra: resurrección. Resurrección que es el camino hacia el cual vamos en este tiempo de Cuaresma, nuestra preparación para ese día en que cantaremos junto con Jeremías, aleluya. Y este es el camino para ti también, pues tu Señor está contigo siempre para liberarte, para darte vida, para sembrar el bien en tu corazón y para transformarlo. Cuando esto ocurre, los ataques de la vida, lo que mina tu fe, lo que quiere desviar tu camino, se vuelve nada, se disuelve, se hace polvo. Entonces, hermanos y hermanas, la clave es esta: perseverar. Debemos perseverar en la fe, no bajarnos de las manos del Señor por más grandes que sean las tentaciones. Aun que hoy en día el mundo, su cultura, sus ideas y todo lo demás esté en contra nuestra y nos haga difícil la vida. Aunque pase todo esto, miremos hacia adelante anunciando su nombre y viviendo en sus promesas.
Si un día tomaste el arado, si amaste a Cristo, no mires para atrás ni para el lado. Míralo solo a Él y cree en sus promesas y obtén fuerza de ellas y vive confiado. Si deseas el camino de Cristo, no puedes escapar de la cruz. Pero no te atormentes en ello. No puedes escapar de la cruz. De hecho, la marca que tú tienes en tu frente y en tu pecho es la cruz que te dibujaron en tu bautismo. Esa es la única marca que tienes como creyente. Pero que eso no te atormente. Lo que ofrece Dios nunca será de tormento para el ser humano. Nunca. ¿Por qué? Porque Él te promete llevar tus cargas. Por eso no le tengas miedo. Menos a la cruz, porque la cruz es vida. Solo en ella la muerte es vencida. Y ahí, como en Cristo, está tu victoria y tu consuelo. En ningún otro lugar. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.